portentoso, pero aparte tiene tuvo repercusiones en ese tiempo, tiene repercusiones ahora también, y también a futuro. Y si usted puede notar ahí en su boletín, hay 6 puntos que vamos a ver en esta hora, con relación al poder de la resurrección de Jesús. El primero va a ser: con su resurrección Jesús demostró que en verdad era el Hijo de Dios. En segundo lugar, la muerte y resurrección de Jesús son la causa de nuestra justificación y salvación. En tercer lugar, la resurrección de Jesús es prototipo de nuestra resurrección. En cuarto lugar, la resurrección de Jesús nos motiva a buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba. Y en quinto lugar, la resurrección de Jesús nos libera del temor de la muerte. Y en sexto lugar, la resurrección de Jesús nos asegura nuestra resurrección. Dice el apóstol Pablo ahí en los Filipenses, dice que el anhelo de él era poder conocer, poder experimentar el poder de la resurrección en sí mismo. Aquí no está poniendo en duda la resurrección. El capítulo 15 de 1 de Corintios, todo ese capítulo, yo digo, es un tratado acerca de la resurrección. Y ese capítulo lo escribió Pablo. O sea, en él no había ninguna duda con respecto a la resurrección de Jesús. En él no había ninguna duda en cuanto a la resurrección de los muertos. Pero él quería experimentar eso, aunque su anhelo mayor, en otra parte el apóstol Pablo decía: yo quisiera ser revestido y no desnudado. O sea, él hablaba de ser desnudado en el sentido de morir. Él prefería mejor ser transformado, ¿verdad? No tener que pasar por ese proceso de la muerte, porque para él eso era como ser desvestido, desnudado. Dice: yo no quisiera ser desnudado, quisiera ser revestido. O sea, él quería mejor ser transformado, sin pasar por ese proceso de la muerte. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para Pablo, por donde se hiciera, él todo lo veía como ganancia. Dice: yo quisiera mejor ser transformado, no pasar por el proceso de la muerte, pero de todos modos, si tengo que morir, para mí es ganancia. Y en ese sentido, hermanos, eso nos demuestra que para el cristiano, para quien está en Cristo, todo es ganancia. Sea que viva, sea que muera, como dice el apóstol Pablo también escribiendo a los romanos en el capítulo 14, dice: si vivimos, pues para Él vivimos. Y si morimos, pues para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Se dan cuenta? Pablo estaba convencido en cuanto a la veracidad de la resurrección. Pero él quiere, dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Otra vez, no es que está diciendo: iré a resucitar. No, dice, él todavía tiene esa esperanza. Dice: ok, si tengo que llegar a la resurrección de los muertos porque voy a morir antes de que venga el Señor, estoy ya anhelando, deseoso, ¿verdad? De poder experimentar ese poder de la resurrección, ese poder de Dios, ese poder de Cristo en mi resurrección. Así que dice: pero yo quisiera ya mejor estar ante el Señor. Y vamos a ver en base a Romanos 1, 3 y 4. Romanos 1, 3 y 4. Dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo, precisamente. Dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 3 y 4. Decíamos que con su resurrección Jesús demostró que en verdad era el Hijo de Dios. ¿Y por qué demostró a través de esto? Porque sus enemigos
los principales sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos y muchos otros decían que Jesús era un impostor, incluso un blasfemo. Y de hecho por eso lo juzgaron y lo condenaron a morir, porque se hacía igual a Dios. Cuando él se autoproclamaba como hijo de Dios, decían, estás blasfemando porque te estás haciendo igual que Dios. Y cuando era interrogado, ¿de verdad eres el rey de los judíos? Yo para eso he venido. ¿Eres el hijo de Dios? Tú lo has dicho. O sea, él no negó, al contrario, él afirmó. Pero para muchos, Jesús no era más que un impostor, más que alguien que se estaba autoproclamando Mesías, que estaba autoproclamando hijo de Dios, pero que en realidad no lo era. Y por eso el Padre dio testimonio levantándolo de entre los muertos. Y de esa manera Jesús demostró que en realidad era quien decía ser. ¿Quién? El Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, el pan que descendió del cielo, el Verbo hecho carne. Todo eso quedó demostrado cuando Jesús fue levantado de entre los muertos. Así es que la resurrección de Jesús demuestra que en verdad Él era el Hijo de Dios, que en verdad era el Mesías prometido. En segundo lugar, la muerte y resurrección de Jesús son la causa de nuestra justificación y salvación. Dice Romanos capítulo 4, versículo 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya el viernes pasado expusimos que Jesús fue crucificado, fue muerto por causa nuestra. Como dice en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Como dice aquí el apóstol Pablo, fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. La única manera, hermanos, en que podemos ser justificados es de parte de Dios. No podemos autojustificarnos. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Ni aunque puede decir que es justo, delante de Dios no lo es. La única manera en que el hombre pueda ser visto por Dios como justo es por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso todo aquel que cree en el Hijo ya tiene la vida. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida, porque ha sido justificado. Como dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 5:1, dice, justificados pues por la fe, no por buenas obras, no por ser una persona ejemplar, sino justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si no hay justificación, no hay paz. La única manera de tener paz con Dios es siendo justificados. Amén. Mientras no seamos justificados, estamos enemistados con Dios, peleados con Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. Entonces la única manera en que podemos ser reconciliados con Dios es por medio de la obra de Cristo, por medio de la justificación que tiene como base la obra redentora de Cristo. Su obediencia perfecta, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y también su sacrificio único, su sacrificio perfecto. Eso es lo que logra nuestra justificación, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también el apóstol Pablo, cuando escribe
a los Romanos ahí en el capítulo 10, versículo 9, un texto que a lo mejor usted lo recuerda todavía. Yo recuerdo cuando iba a hacer mi profesión de fe, tuve que aprenderme Romanos 10, 9 y 10, que precisamente ahí encontramos la base para que hagamos nuestra profesión de fe. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Así como lo hizo Tomás cuando quedó convencido plenamente de que Jesús había resucitado. Mi Señor y mi Dios, le dijo. Y así es como nosotros también tenemos que acercarnos a Él y decirle: mi Señor y mi Dios, mi Salvador, mi roca, mi castillo, mi sustentador. Todo lo que usted quiera decirle, dígaselo. Porque es eso y mucho más. Mucho más. Por eso, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, serás salva. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La resurrección de Jesús es prototipo de nuestra resurrección. Dice en Romanos 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 5. Aquí, hermanos, está diciendo que cuando Jesucristo murió y resucitó, cuando usted cree en Cristo, cuando usted lo recibe, usted muere en Cristo y resucita en Cristo, con Cristo, muere con Cristo y resucita con Cristo a una nueva vida. En Romanos capítulo 5 trata más extensamente de esto. Pero aquí en Romanos 6:5 dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Si creemos que Jesús realmente murió, y sí murió. Si creemos que Jesús resucitó, y sí resucitó, entonces nosotros cuando creemos en Él, nos identificamos con Él. Y Él se identifica con nosotros. De tal manera que ahora nos considera parte de su cuerpo. Su iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted es parte de ese cuerpo. Y por eso podemos nosotros decir que la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Pero no solamente eso, sino que así como Cristo resucitó de entre los muertos para ya no volver a morir, también el día en que nosotros resucitemos de entre los muertos, vamos a resucitar para no volver a morir. Y así como Cristo resucitó con un cuerpo glorioso, un día también nosotros hemos de resucitar con un cuerpo glorioso. No como el de Jesús, por supuesto, porque ese es único. Sin embargo, tendremos ciertas características que tiene el cuerpo resucitado de Jesús. Por eso dice en 1 Corintios 15, 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Eso quiere decir, hermanos, que ahorita esta imagen, este cuerpo, es el cuerpo, ¿verdad?, que nos ha heredado, por decirlo así, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Este cuerpo es la imagen del terrenal, de Adán y Eva. Pero dice, así como traemos, y es innegable, ¿verdad?, que traemos esta imagen de Adán y Eva, esta imagen terrenal, cuando resucitemos. De hecho, ya está en nosotros la imagen de Cristo, porque dice que debemos de estar
revestirnos, dice la Biblia, utiliza el término revestirnos del nuevo hombre, creados a la imagen de Cristo. Pero es en un sentido espiritual. Pero en el futuro, hermanos, en la resurrección, se manifestará la imagen del celestial, o sea, de Cristo. Seremos semejantes a Él, dice. Eso es algo que nos cuesta trabajo entender. Yo cuando pienso en eso, ¿cómo será? Y por eso lea 1 Corintios 15. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de las estrellas. Y habla de eso quiere decir, hermanos, que habrá grados de gloria también en la resurrección. Sí, pero estaremos con cuerpos gloriosos, pero otros más gloriosos que otros. Lo dice Pablo en 1 Corintios 15. ¿Cómo será eso? No quiero especular, hermanos, pero me quedo con eso. Sin embargo, el hecho de que ya podamos ver que esto corruptible se vista de incorrupción, porque dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual también, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Para Pablo dice, este es un cuerpo humillante. Independientemente si eres muy guapa o eres muy apuesto, dice Pablo, este es un cuerpo humillante. ¿Comparado con qué? Con el cuerpo glorioso que Cristo tiene para nosotros. Por eso dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pablo también en otra parte dice, esto es algo corruptible. ¿Y quién va a decir que no? Este cuerpo es corruptible. Por eso dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Porque la carne y la sangre, porque esto corruptible no puede heredar el reino de los cielos, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar a la presencia de Dios. Y por eso es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Que esto mortal sea vestido ¿qué? De inmortalidad. Y cuando hablamos de resurrección, hermanos, no estamos hablando de que solamente vamos a volver a vivir. Y esto lo menciono porque dirá, pero pues ya ha habido resurrecciones. Incluso en el Antiguo Testamento tenemos el caso de que iban a enterrar a alguien y de pronto tuvieron que tirar el cuerpo y del que llevaban y cayó y tocó los restos del profeta Eliseo y se levantó el muerto. Ahí está un ejemplo. Luego Jesús también resucitó a la hija de Jairo, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, Jesús resucitó a Lázaro. Sí, se le puede llamar resurrección, pero más que resurrección se le debe considerar como resucitación. No en el sentido pleno de resurrección. ¿Por qué digo resucitación? Porque volvieron a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. La hija de Jairo volvió a morir. Lázaro volvió a morir. Entonces, hablamos de resucitaciones. Pero cuando hablamos de resurrección, estamos hablando que no solamente volver a vivir en el mismo cuerpo, débil con sus enfermedades, no, sino estamos hablando de volver a vivir, pero ahora en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso. Esa es la diferencia entre resucitación y resurrección.
Por eso hablamos de que la resurrección de Jesús es prototipo de nuestra resurrección. La resurrección de Jesús nos motiva a buscar las cosas de Dios. Dice Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si en nosotros ya está esa naturaleza de Cristo, si en nosotros ya está el Espíritu de Cristo, eso nos debe de animar, eso nos debe de motivar a buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, no las de la tierra. La resurrección de Cristo nos motiva pues a buscar las cosas de Dios. Si pues, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Entonces lo que sigue también aplica para usted. Buscad entonces ¿qué? Las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque esa es la evidencia de que realmente hemos resucitado con Cristo. De que estamos buscando las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas espirituales, más que las cosas materiales. Esa es la evidencia de que hemos resucitado con Cristo. La resurrección de Jesús nos libera del temor a la muerte. En la mañana escuchábamos la exposición de nuestra hermana en cuanto a eso de que como seres humanos es natural que tengamos miedo, que tengamos temores. Y aunque por más que nos digan, enfrenta tus temores, enfrenta tus miedos, bueno, sí los tratamos de enfrentar y a veces los superamos, pero no siempre. Pero solamente hay una manera de superar todos tus temores, todos tus miedos. Y esa manera es confiando en el Señor. Recuerden lo que decía el salmista: el día que temo, en ti confío, le decía Dios. El día en que llega el temor a mi vida, yo confío en Dios. Y esa confianza en Dios y ese amor a Dios me hace superar mi temor. Porque el perfecto amor, ¿qué dice? Echa fuera el temor. Y ya lo decía nuestra hermana, el amor a Dios. El perfecto amor a Dios echa fuera el temor. Así es que la manera en que vamos a superar nuestros temores, nuestros miedos, aún el miedo a la muerte, el miedo a morir, va a ser superado si estamos confiando en Él. Dice en 1 Corintios 15, versículo 53 al 57. 1 Corintios 15, 53 al 57 dice, porque es necesario, oigan bien lo que dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, y solamente entonces, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a vencer el temor entonces, hermano? ¿Cómo vamos a vencer nuestros temores? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él tenemos la victoria. Y por eso dice que es necesario. No tengamos miedo a la muerte, hermano. Porque la muerte es el medio que Dios utiliza para llevarte a su presencia. Él ya pasó por eso. Y por eso Él puede decirte con toda confianza: no se turbe tu corazón, no tengas miedo.
crees en Dios, cree también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes. Hace 8 días que íbamos para San Quintín, íbamos ahí platicando y vimos una casa morada, pintada de morada. Y decíamos, mira, ahí está nuestra morada. Porque estaba pintada de morada. No piensen que ahí en el cielo las casas están pintadas de morado, ¿verdad? Pero dice la Biblia que vamos a caminar por calles de oro. Que hay hasta cantos en eso basado en lo que es Apocalipsis. No sabemos cómo será nuestra morada eterna. Pero de que Él fue a prepararnos un lugar, eso es seguro. Seguro. Voy a prepararles un lugar, dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él quiere estar con nosotros. La pregunta es, ¿tú quieres estar con Él? Pues entonces hay que echarle ganas, hay que esforzarnos, aunque sabemos que la salvación es gratuita, es un don de Dios. Sin embargo, nuestra responsabilidad es la persistencia, o como dicen allá en Chiapas, hay que perseverar, tenemos que perseverar. Porque el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Ese será salvo. Es necesario, entonces, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto suceda, estamos viendo a futuro esto, la muerte será devorada por la victoria. Por la victoria de nuestro Señor Jesucristo y también por la victoria nuestra. El postrer enemigo dice que va a ser destruido, es la muerte. La muerte, hermanos, se ve por todos lados. No solamente en la humanidad, también se ve en las plantas, se ve en los animales. La muerte parece que domina la creación, parece que domina la naturaleza. Sí, la muerte vino como consecuencia del pecado de Adán y Eva, pero también a causa de nuestros pecados, porque no podemos echar toda la culpa a ellos. Sí es cierto que ellos pecaron primero y que de alguna manera nos heredaron su naturaleza pecaminosa. Pero también tenemos que reconocer, tenemos que aceptar que nosotros también cometemos pecados. Y que el hombre va a ser juzgado no por el pecado de Adán y Eva, sino va a ser juzgado por sus propios pecados. Así que por eso es necesario, como dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, tenemos que confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado o nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos va a perdonar, nos va a limpiar. Va a hacer que seamos mejores. La resurrección de Jesús nos asegura nuestra resurrección. Primera de Corintios 15, 20 y 21 dice así. Bueno, primero Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuál espíritu será? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo y que es el Espíritu del Padre también. Y oigan esto, hermanos. El Padre y su Hijo Jesucristo no tuvieron ningún inconveniente en compartir su Espíritu con nosotros. Su Espíritu Santo. ¿Cuándo fue eso? Cuando creímos en Cristo. Porque es la única manera de creer en Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Pues bueno, dice así el apóstol Pablo en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que ese poder de vida, que ese poder de resurrección ya está en nosotros. Y yo lo comparo como la semilla, sea de maíz, sea de frijol, lo que sea, tiene lo que decimos, bueno, se dice en el campo, su corazoncito, que es de donde va, cuando usted lo siembra en la tierra, de ahí empieza a germinar. Y lo de afuera es como la protección, se abre, se rompe y sale la nueva planta. Porque ya está ahí ese germen, así, ese germen, ya está ahí. Y si podemos decir, nosotros ya tenemos el germen del Espíritu Santo en nosotros. De tal manera que así como esa semillita, cuando tú seas plantada, cuando tú seas plantado en la tierra, ay, mira, pero ¿qué tal si soy cremado? Si soy cremada. No importa. Siempre hemos dicho de preferencia ser sembrados, ser plantados, ser puestos en la tierra. Como esa semillita. Ya llevas tú el germen ahí de la vida, el Espíritu Santo, ¿verdad? De tal manera que dice que si el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios ya está en ti, entonces ten la plena seguridad que así como el Padre levantó a su Hijo de la tumba, Él también te va a levantar a ti. ¿Por qué? Porque ya tienes su Espíritu morando en ti. Vuelvo a leer Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermanos, ya tenemos la seguridad, la garantía de nuestra resurrección, porque Dios ya ha puesto su Espíritu de vida en nosotros. Amén. Amén. Ahora sí, 1 Corintios 15, versículos 20 y 21. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo, hermanos, ha sido constituido en primicia. ¿Qué quiere decir esto? El primero que ha resucitado para no morir jamás. Por eso les decía yo que antes de él hubo resucitaciones. Porque vivieron, muertos que vivieron, pero volvieron a morir. Pero en el caso de Cristo, Él resucitó para no morir jamás. Y por eso dice, es primicia. Primicia de los que durmieron, primicia de los que duermen, o sea, de los que han muerto, de los que están muriendo, de los que han de morir como creyentes. No de todos, sino solamente de los verdaderos creyentes. Cristo es la primicia. Él es el primero. Por eso decimos que la resurrección de Jesús es prototipo de nuestra resurrección. Versículo 21 de 1 Corintios 15. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese otro hombre? Jesús. Cristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo asumió la naturaleza humana, se hizo hombre. Como dice en San Juan capítulo 1, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo hombre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dice Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como tan cierto, hermanos, es de que heredamos la corrupción de Adán, de tal manera que se demuestra por la muerte. En Adán todos mueren, pero en Cristo seremos vivificados. Porque así, ¿quién puede negar la realidad de la muerte? Nadie. Más cuando alguien cercano a nosotros muere. Aún cuando tu mascota que ama mucho muere, te pega esto. O sea, no podemos negar la realidad de la muerte. Bueno, quiero decirte que tampoco debemos negar la realidad de la resurrección. Porque así está diciendo aquí. Así como la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Esto entonces debe darte seguridad, certeza. Debe estar convencido de que en verdad habrá resurrección de muertos. De hecho, el credo apostólico, o que se le denomina así, no porque lo hayan escrito los apóstoles, sino porque contiene, ¿verdad?, en esencia las enseñanzas de los apóstoles. Hay una parte donde dice: creo en la resurrección de los muertos y la vida perdurable, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han recitado esto? En la resurrección de la carne, ¿verdad? Pero ahí carne no debe entenderse como carnal, sino en la resurrección del cuerpo. Ya algunos están cambiando esa cláusula, que es mucho más acertada. Creo en la resurrección del cuerpo. Creemos en la resurrección. Y por último, nos unimos con el autor del himno que hemos entonado por casi cada año, ¿verdad? Moreno dice: triunfante se levantó, con poder la muerte destrozó, la victoria eterna allí se consumó, para todo aquel que cree en el Salvador. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en el Salvador. Aleluyas, cantar, el Señor resucitó. Amén. Vamos a unirnos con esta estrofa. Ahí en su boletín, por favor, leemos esta estrofa y nos ponemos de pie para exclamar junto con Moreno el hecho de que nuestro Señor Jesús resucitó. Juntos leemos y dice: triunfante se levantó, con poder la muerte destrozó, la victoria eterna allí se consumó, para todo aquel que cree en el Salvador. Aleluyas, cantad, el Señor resucitó. Amén. El Señor resucitó. Amén, hermanos. Amén. Así es.